va a depender de la regulación que se tiene, que es una exigencia, creo yo, también de la misma sociedad y de un tema global. Y obviamente de hacer cada vez más competitivo el producto, que te consuma menos combustible, etcétera, para que te ayude a tener el movimiento de mercancías y más personas, pues más barato, ¿no? Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. El día de hoy tenemos como invitado a Miguel Elizalde. Miguel es un ingeniero industrial que ha tenido importantísimos puestos dentro del mundo del transporte. Ha sido director general de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Felipe Calderón y durante 12 años fue el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Tractocamiones, Autobuses y Camiones, LAMPACT, la que se encarga de hacer Expotransporte, pero las cosas importantes es cómo coordina toda la industria de los camiones pesados. Actualmente es un consultor especialista en temas de movilidad sustentable y bueno, espero que disfruten mucho la entrevista. ¿Qué tal, amigos de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana aquí en este podcast, que ya también es en video, tenemos un tema muy interesante del mundo del transporte, la logística. Y el día de hoy me encuentro con un gran amigo de la industria del autotransporte de carga, de la industria automotriz de camiones pesados. Usted, esta persona no necesita presentación, todo el mundo lo conoce. Estoy con Miguel Elizalde, expresidente de la ANPACT, exdirector general de Autotransporte Federal y ahora pues un emprendedor en temas de movilidad y electromovilidad. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Clemente. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Oye, bueno, pues estamos aquí desde hace mucho tiempo que no nos veíamos. ¿Tú decir cuándo nos vimos la última vez? Nos vimos en ANTP, en la hacienda de Jurica. De Querétaro. En Querétaro, sí. En un evento de electromovilidad. Y luego pasó el tiempo, obviamente dejaste la asociación y sigues con los temas de electromovilidad, pero vamos a empezar esta entrevista un poquito más interesante. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esta, no es jubilación, porque no estás jubilado, al contrario, me gustó mucho que hace ratito me dijiste que tenías esa sensación de haber dicho, pues ya fui funcionario público, pues ya fui directivo y me faltaba empezar con los negocios. ¿Cómo se ven los toros de esta barrera ahora? Muy diferente, ¿no? Mira, en efecto, siempre había, pues, por una decisión familiar y también por una decisión ahí profesional, pues tenido siempre esa inquietud de emprender. Desde muy chico y siempre, yo era de los que ponía en Hermosillo, imagínate, yo ponía fuera de mi casa un puesto de raspados, ¿no? Esa era garantía en verano vender ahí raspados, ¿no? Bueno, ya 50 años después las cosas cambian, pero sí, y en efecto, salgo de la asociación, con el objetivo de emprender en temas principalmente enfocados de consultoría y recientemente también de empresa de transporte, de traslado de vehículos pesados nuevos. Entonces, es muy diferente. Pongo un ejemplo. Cuando estuve en la secretaría, siempre me llamó mucho la atención el tema de los operadores. Uh-huh. Y es algo que siempre había dicho, bueno, híjole, pues es todo un reto, todo el mundo lo reconoce. En unos años, en un tiempo, todas las licencias de autotransporte federal del país traían mi firma y toda una responsabilidad, vaya el que tenga eso, ¿no? Y como ejemplo dije, oye, pues si voy a empezar en estos temas, dije, me voy a meter a clases. Vine al CECAPI de Tijuana, tomé el curso como debe de ser, el curso y mis respetos y saludos, que ya les llegaron los simuladores, me dijeron de la escuela, me invitaron a verlos, pero ya no pude ir. Y híjole, otra maestría, uno obviamente aprendí a lo que es todo el proceso, pero te lo pongo como ejemplo de cosas que cuando estás tal vez en el sector público o estás representando una industria, es muy diferente cuando estás, como dices tú, pues en la barrera, ¿no? Entonces, la verdad es toda una experiencia que no me quería quedar con las ganas y ahora la estamos viviendo y emprendiendo en temas de transporte y de consultoría en temas
pues obviamente de movilidad sostenible. Miguel, a ti te llegó la fama muy joven porque fuiste director general de Autotransporte Federal, que si no me recuerdo en el sexenio de Calderón. Así es. Y luego tomas las riendas de pues, la Asociación Nacional de Productores de Camiones, Autobuses, Tractocamiones, que no es nada más eso, o sea, son muchas cosas más. Por sí, te lo digo abiertamente, tú eres una marca personal en la industria del autotransporte. Y esto de que haces de tomar clases y a lo mejor incursionar en algún momento de tu vida, entrarle un poquito más a los toros, a esto del empresariado, está bien desde el punto de vista de que pues ya tienes bien clara la pintura, ¿no? O sea, bien, de entrada no es ningún improvisado. Ya sabes de Autotransporte Federal, fuiste el director. Ya sabes de camiones, conociste todos los fierros habidos y por haber. ¿Qué crees y qué consideras que está pasando en este país y aquí en la frontera, porque estamos en Tijuana, en materia de lo que está pasando con el autotransporte de carga? O sea, tu visión, tu perspectiva. Siempre, a ver, no me gusta preguntárselo directamente a un transportista porque el transportista siempre se va a quejar. Somos empresas de por yo creo que en todas las industrias. Ahorita que están viendo este video, decimos de otras industrias, igual los carniceros, igual esto, los agricultores. Nosotros nos quejamos mucho. Tú conoces a casi todos los transportistas del país. ¿Qué está pasando en México? Híjole, conozco a los transportistas más grillos, digo yo siempre. No, gracias a Dios tenemos muchos amigos transportistas, pues obviamente, incluyéndote, Clemente. Creo que el autotransporte a mí me llamaba mucho la atención. No me llegó la fama, pronto me llegó la responsabilidad, una responsabilidad. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste director general de Autotransporte Federal? Híjole, yo creo que unos 33 años. No, miento. Fue en el 30. Sí. Como ahora que estoy en la zona fronteriza, early 30s. O sea, 30. 36 años, 35 años, 36 años. ¿Empiezas con la administración? No, porque yo empiezo en Capufe. Me invitan a colaborar en Capufe. Humberto Treviño Landois, que si está viendo esto, pues le mandamos un fraternal saludo. Y estuvimos un año en Capufe. Ajá. Y luego a él pues lo nombran director, subsecretario de transporte, y me invita a participar. Entonces estuve un año en Capufe, un año en la subsecretaría de transporte, y luego entro yo de director general de Autotransporte Federal. Y algo que me llamaba mucho la atención, pues era una responsabilidad muy grande. Creo que éramos 500 personas, ahora creo que andan como en 300 porque ha habido recortes y recortes. 500 personas, 68 oficinas a nivel nacional, aunque no dependían operativamente de ti, sí, en todos los términos de implementación de normatividad, regulación, etcétera, todo. Y desde entonces yo les decía de broma al subsecretario, le decía, híjole, subsecretario, es que a ti que te gusta mucho más el fútbol que a mí, el soccer, es que subsecretario, y a él también le gusta mucho, híjole, nos tienen de tercera división, le decía. Sí. Primera división, ahí se va, y segunda división, aeronáutica y ferrocarriles, que son las tres. En la SICT, el área de marítima estaba en otra unidad. Sí. Y le digo... Bueno, una unidad de construcción de puertos y marina mercante. Pero en la subsecretaría de transporte está aviación, estaba ferrocarriles y transporte multimodal, y Autotransporte Federal y medicina preventiva. Y se me quedaba, ¿por qué? A ver, ¿por qué? El presupuesto de gran parte en temas de infraestructura, el tema aeroportuario, todo esto, pues la verdad llama mucho la atención y trae muchos focos de atención, aun cuando el Autotransporte Federal mueve más carga y más pasajeros que los otros dos juntos, ¿no? Totalmente. Entonces, y sí, no, decía alguien, no, es que el negocio de la aviación, pues es muy sexy, decía uno ahí en la secretaría, ¿no? Llama mucho la atención y así, no sé si sea la palabra correcta, pero así lo decían ahí. Y el tema de los ferrocarriles, pues implicaba mucho tema de construir libramientos y apoyos a las empresas. Entonces, y el autotransporte, pues... ¿Caminas? Pues no, pero no da lata. No, sí.
¿O sí? Creo que sí da lata ¿Qué? el tema, No lo toman tanto en cuenta. porque es más regulatorio que de infraestructura. Claro. Y la misma propia SICT, pues tiene un componente de infraestructura muy fuerte. Por eso éramos tantas personas, porque el otro día me decían, oye, ¿qué tan grande es la dirección general? No, pues es muy grande por los trámites que tienes que hacer. Tienes que hacer trámites a nivel nacional, en todas las entidades de la República, a nivel central. Sí. Es un volumen muy alto de vehículos, de operadores. Entonces necesitas una infraestructura de trámites. Y recuerdo, en aquel entonces empezó con el tema en parte de poner los sistemas en plataforma web que no estaban, etcétera, y cosas así. Entonces, sí, el tema regulatorio y tiene un impacto muy directo en la economía. Tú sabes, tan solo por el movimiento de las mercancías y las personas que mueves anualmente, pues si tú cometes algún error en alguna estrategia de política pública en temas de autotransporte federal, el impacto es directamente en el tema económico, diferente al porcentaje que se mueve en ferrocarriles y en aviación, por ejemplo. Y sí es, pues es un tema como complejo en ciertas cosas, pero al mismo tiempo tienes muy buenos organismos de representación. Entonces, lo que en su momento me tocó a mí es, pues aquí, a ver, por mi propia edad, tenía experiencia en el sector, pues no tenía una amplia experiencia en el sector, pero lo que yo hice es apoyarme en los organismos. Tanto digo, de todos, ¿no? Pero con los que más trabajaba unos es con Canacar, con Canapat, que son las propias cámaras, por supuesto con ANDP, con Conatram, y con el Búfalo era diferente un poquito la relación, pero creo que hicimos una buena amistad. Ahí hace rato que no hablo con él, ahí saludos por si lo ve ahí, nuestro amigo Búfalo, Rafael Ortiz Pacheco. Y creo yo que eso fue una de las cosas que luego me permitió el tratar de escuchar y tratar de trabajar con ellos. Nos reuníamos periódicamente con algunos principalmente dependiendo de los temas, y definimos una agenda y empezamos a trabajar. Entonces, el tema, ya no sé si me desvié pero... No, de hecho vienen unas preguntas interesantes ahí. Entonces fue una forma de comunicación, mucha comunicación con la industria, precisamente para evitar desacuerdos. Y por supuesto que siempre había algún tema o algo, pero definimos una agenda en la que sí estábamos de acuerdo y trabajamos y la impulsamos mucho. Déjame te digo por qué te fue bien en la Dirección General de Autotransporte. A ver. Que tenga... ¿Quiénes son los clientes de las marcas de camiones? Los transportistas, sí. Si tú hubieras hecho un mal papel en la Dirección General de Autotransporte Federal, al momento que hubieran hecho tu nombramiento como presidente ejecutivo de la PAO, los primeros que hubieran tratado de hacer un cabildeo y de no, ese cuate nos fregó en la secretaría. ¿Y quién te dijo que no lo hicieron? No es cierto. Entonces, me parece que somos bien grillos y bien básicamente. Entonces, yo creo que esa es una manera de decirte que hiciste esa conexión. Yo creo que hasta muchas personas en aquel entonces te reconocieron y dijeron, qué bueno, viene una persona que nos entendió. La verdad es que te voy a ser sincero. Los problemas que tenemos los transportistas con la autoridad, específicamente la normativa, o sea, lo que es la de GAF, definitivamente, pues es un tema de licencias, pues es un tema de permisos, cuestiones de tipo, y tú les facilitabas también la entrada con otras áreas de la secretaría, y eso, pues cuando tú ves eso, pues automáticamente dices, hay que darle por ese lado. No, pues mira, y curiosamente fue a través de un proceso de un headhunter. Me buscaron, fue un proceso que duró como 9 meses y me hicieron la oferta y sí, pues me fui a la... ¿Te desesperaron? Pues no. En el proceso duró estos 9 meses y ya me hicieron una oferta y ya me fui a AMPAC. Y creo, y seguimos colaborando. O sea, lo mismo que seguimos colaborando con las cámaras y las asociaciones. Uno de los ejemplos es, pues en su momento, tú lo ves en Expo Transporte, cómo está la participación de todas las cámaras y asociaciones de la industria y no sé. No recuerdo que antes de que tú fueras presidente de AMPAC, que hicieran este tipo de foros, o sea, que fuera el lugar en donde se reunían las... Bueno, ya fuimos viendo esas oportunidades y creciendo ahí.
pero yo siempre he creído en las sinergias. Desde mis antecedentes de ingeniero industrial, no se me olvida que decían en la escuela, 1 más 1 es 3, ¿no? Era la definición con la que me aprendí de sinergia. Entonces, en los temas que sí estás de acuerdo, creo que hay que hacer sinergias y en los que no, pues tratar de evitar ahí confrontaciones, ¿no? Y otra cosa que siempre decía es, de broma lo decía en la misma secretaría y luego en AMPAC, a ver, si te vas a pelear, pues que no sean personalmente, puedes tener puntos de vista institucionales diferentes, pero eso no impide que puedas tener una relación personal con cada una de las personas que te van poniendo en la vida y en el camino, ¿no? A ver, eres ingeniero industrial, obviamente el hecho de haber sido presidente ejecutivo de la asociación que produce vehículos, pues a ver si fascinante, porque pues imagínate, tengo entendido que la mayor vocación de un ingeniero industrial es hacer procesos industriales y lo que hay en una fábrica de camiones son procesos industriales. Mira, es como que estamos en tu chamba ahorita que me dices esto, yo soy de Hermosillo. Sí, todos dicen por eso dice que no le gusta el fútbol. más de violeros. En Hermosillo yo estaba estudiando una escuela primaria y por primera vez abrí una escuela secundaria y era en la época de la Ford. Sí. Que era el boom en Sonora y la planta de Hermosillo y la Ford. Entonces, y curiosamente patrocinó la Ford parte de que se hiciera esa escuela porque había era una escuela bicultural. Entonces había muchos estudiantes norteamericanos o extranjeros y no había una escuela secundaria bilingüe, mucho menos bicultural. Y ahí me tocó tener la oportunidad y desde entonces todos los viajes que hacíamos y etcétera, muchos eran a la Ford. Que vamos a invitar a la Ford. Pues era un ejemplo y yo creo que tal vez era la o de las empresas más grandes de Sonora. Y en la prepa fue igual. Y de ingeniero industrial, pues también. Jamás me imaginé que iba a terminar representando a la industria automotriz, la parte de vehículos pesados después. Y me llamó siempre mucho la atención todo el tema de logística. Vas a decir, pues está muy romántico, no el comentario, pero si había un evento en la escuela de sociedad de alumnos, siempre me gustó participar en sociedades de alumnos. Yo era el encargado de logística, desde la secundaria, en la prepa, en la carrera, y luego estuve en grupos de una asociación civil. Yo fui presidente de una asociación civil cuando estaba terminando la carrera de un grupo de jóvenes, se llama Grupo de Desarrollo Joven Sonora, AC. ¿Y andabas de líder? Sí. No, pues andábamos ahí tratando de hacer un extra. Y siempre me llamó el tema. Entonces, curiosamente, son dos de las cosas que ya me tocó después vivir a un nivel, la verdad, con una gran responsabilidad, tanto en la SICT, en la Dirección General de Transporte Federal, que es un componente de regulatorio de la logística pues, importantísimo, y luego representando un organismo de la industria automotriz de vehículos pesados en México, pues también. Entonces, cómo el mundo va acomodando las cosas, ¿no? Y se van poniendo, pero... Te entrevisté por audio, ya cuando ibas, o ya habías salido, o ya estabas por salir. Pero me gustaría más, ahorita ya a distancia, que es como uno ve las cosas, cuando decantas muchos sentimientos y todo. Cuando tú recibiste esa responsabilidad de la AMPAC, a cuando la entregaste hace ya 1 año y medio, si no mal recuerdo, ¿dónde está la diferencia? O sea, yo entiendo que la tecnología y la industria cambió, pero no me refiero a eso. Eso pues, es una evolución tecnológica. Si me vas a hablar, ahorita al ratito vamos a hablar de camiones eléctricos. Háblame de la industria como tal, o sea, la importancia, porque yo vi una AMPAC hace 12 años, vi una AMPAC hace 1 año, y es totalmente diferente de tu perspectiva. Mira, y entrando tal vez ya a otro tipo de temas, desde el TLC, se vio venir que iba a venir un cambio muy grande, obviamente, en la renegociación, y todo esto, donde la industria automotriz ha crecido y crecido y crecido y crecido. Entonces, en la mercado, bueno, no el mercado interno, el mercado global, mucho de lo que definen vehículos pesados, los avances tecnológicos, es precisamente la parte regulatoria. Okay. Especialmente la parte regulatoria en términos de seguridad vial y de emisiones. Entonces, creo yo
que México siempre ha habido un poquito, tal vez, aunque fabrican con los estándares más altos a nivel mundial, la regulación interna no te obligaba tal vez a tenerlos al 100% los mismos estándares, aunque la mayoría de las veces prácticamente lo tenía. Tal vez el tema ambiental y el tema del diésel del trabajo azufre, que sea para otro capítulo completo. Viene esa pregunta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los últimos años la sociedad te exige mayor seguridad y obviamente un mejor medio ambiente. Y eso se ve reflejado en todas las industrias, creo yo. México va firmando compromisos internacionales y ni modo que no le hagas. Exacto. Entonces, creo yo que el gran cambio que se vio fue precisamente en una mayor exigencia en tener vehículos cada vez más seguros y cada vez más limpios. Por supuesto que la parte de la eficiencia en el consumo de combustible y todo esto pues va implícito porque eso mejora el negocio, ¿no? La parte económica, pero los dos principales factores fundamentales que hacen ir transicionando a la industria automotriz, creo yo que son estos dos. Y en algunos casos es por compromisos internacionales o por regulaciones internacionales o locales. Si tú querías exportar a Estados Unidos, tenías que tener los más altos estándares. A veces ponía un ejemplo, oye, el cristal, si un cristal se rompe, pues es templado y la forma en que se tiene bueno, no, en México no le ponen un cristal para el que exporta y un cristal para el mercado interno. Aunque no es obligación cumplir con el cristal tal vez temporizado con ciertas características en México, ya lo trae. Entonces es uno de los beneficios que te traía a ser exportadora de los países con los más altos estándares de calidad. En medio ambiente era diferente por el tema de los combustibles y todo esto. Entonces, volviendo un poco a la pregunta que me hacías de la parte de esto, ¿cómo lo veías desde el inicio? Pues fueron 12 años donde venía una transición en el tema de cada vez tecnologías de combustión interna más limpias, pero que venían a la par también del avance en el combustible más limpio. Obviamente siempre desde la parte regulatoria se empezó desde los frenos ABS y algunas otras características que se van incluyendo en México en ciertas regulaciones. Todavía hay un margen de maniobra para impulsar más, creo yo, características de seguridad vial en algunos vehículos mexicanos que la gran mayoría ya los traen, ¿no? Entonces, y obviamente seguir avanzando en una transición a cero carbón, que es parte de lo que me toca ver acá en Estados Unidos, que tampoco es sencillo. Entonces, va a depender del aspecto económico, que pues son el principal movimiento de mercancías y personas es en este tipo es en el autotransporte. Va a depender de la regulación que se tiene, que es una exigencia, creo yo, también de la misma sociedad y de un tema global. Y obviamente de hacer cada vez más competitivo el producto, que te consuma menos combustible, etcétera, para que te ayude a tener el movimiento de mercancías y más personas, pues más barato, ¿no? Oye, ya lo dijiste ahorita, y ahorita nos explicas tu gorra. tu siguiente faceta. Ahora sí vine de gorra. De gorra es volverte consultor y especialista en temas de electromovilidad. ¿Lo debo decir así o bueno? Mira, yo precisamente... O sea, ¿cómo pronuncias lo que viene en la gorra? ¿Ion? No, es una M y una S acostada. Ok. Pero me gustó y fue ahí mi esposa que le debo decir, me dice, ¿cómo ves el logotipo? Le dije, ON, me gusta. No había visto el ON como prendido porque se pronuncia igual en México y Estados Unidos. Mira. Entonces es ON, movilidad sostenible o movilidad sostenible. Okay. Y es diferente movilidad sustentable. Uh-huh. Para resumirlo en palabras muy, muy prácticas y tal vez no sea técnicamente lo correcto, uno involucra el factor económico y el otro no, porque uno tiene que ser sostenible a lo largo del tiempo. Okay. Y el otro sustentable es más enfocado al tema de medio ambiente. A mí me gustó más la palabra sostenible, porque eso implica que tiene que ser sostenible económicamente para que no tenga que tener toda la vida tal vez incentivos, subsidios y algo así. Entonces, por eso fue la palabra sostenible. Oye, antes de que se me olvide ya para terminar la etapa de ¿con qué te quedaste en el tintero o qué te generó cierta frustración? Nada, todo lo dejé en la asociación, no me traje nada. No, me refiero a
algo que dijiste, caray, ¿cómo lo peleé y no se pudo? Digo, yo te podría decir por ahí, platicamos tú y yo muchas veces, hay que regresar a la chatarrización. Lo del diésel, por favor, si no hay, ya, pues no pasa nada. La modernización de la flota puede haber sido... ¿Cuál es? Porque yo sé que eres una persona muy apasionada y vieron temas que peleaste a capa y espada. ¿En dónde dijiste, caray, esto pues nomás no se pudo? La terraza para hacer carne asadas en la pata, eso es lo que me faltó. Eso es lo que me faltó y ya le tocó a Rogelio. Era un techo, ¿no? Eso fue lo que me faltó nomás. Yo creo que mira, sí sientes ahí, por ejemplo, el caso de la chatarrización, ¿no? Caray, era muy bueno ese programa. Estoy tratando de pensar ahí. En determinado momento se hicieron varios programas con apoyo con las autoridades y en algunas ocasiones unos avanzaron más que otros. La chatarrización en un momento se reactivó, los aceleró, se desaceleró, los aceleró y luego se cerró a nivel federal. Pero en unos estados sí se continuó, especialmente con autobuses. La Ciudad de México y algunos proyectos específicos en Jalisco y en otros lugares donde pues indirectamente ahí en colaboración con los estados no eran programas de la ANPAC, eran programas de los gobiernos estatales y del gobierno federal, pero digamos que coayudábamos en ese tema de chatarrización y esto. Creo que, híjole, es difícil decir qué es lo que te tocó hacer o no hacer cuando tú no eres el que lo hace directamente. Siempre muchos de los programas que son por parte de cualquier cámara o asociación que se impulsan y gran parte es un lobbying o gestoría ante las autoridades, pues lo hace propiamente la autoridad. No lo hace la cámara ni la asociación o el organismo que pudiera llegar a representar. Entonces, creo que siempre va a haber oportunidades de mejora. Oye, no, pues no se tuvo el diésel, pues sí, pero no son, una asociación es Pemex, ¿me explico? Claro. Oye, que no se hizo, pues sí, pero no eres tú el secretario de Hacienda. Oye, entonces es difícil decir que este tocó, no, yo creo que le echamos toda la carne al asador en todos los temas cuando se pudo. Y algo que me gustó mucho, la forma que tardó en cuajar un poco fue la AMAM, la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, que como AMPAC siempre se impulsó un apoyo, obviamente, liderazgo ahí también de WRI, y creo que ese es un ejemplo de algo que se hace, se forma y se apoyó, y que curiosamente ese es de gobiernos estatales. Sí. Entonces, es algo que creo yo que el crear instituciones a nivel nacional que fomentan el medio ambiente y fomentan la seguridad vial, no, hombre, pues es algo que hay que continuar haciéndolo. Y eso no necesariamente es una decisión de una asociación, ni de WRI, ni de AMPAC, ni de otro, pero influyes en que los gobiernos estatales traten de continuar fomentando eso, que por sí ya lo traen en su DNA. Nadie en un gobierno estatal quiere autobuses viejos, quiere obviamente pues, autobuses más nuevos y todo. Y genera eso. Oye, a ver, vamos ya al tema interesante. Vives en Estados Unidos, muy cerca aquí de la frontera, pero ya con que brinques se ve la diferencia entre el transporte de carga de un país como Estados Unidos y un estado como California. Digo, hay cosas fascinantes. Esta compañía, este joint venture que tiene Kodiak con Bridgestone, en donde ya tienen una ruta autónoma, en donde no va nadie arriba del camión, en donde ya están entregando llantas de la planta a un centro de distribución a no sé cuántos kilómetros, que a lo mejor vas por la I-5 al norte, volteas y el tipo está dormido porque va en un Tesla que se maneja solo y al rato va a tener que hacerse así con el semi. Brincas la frontera, ¿y dónde está ya el cambio de chip, el mindset del transportista allá y el transportista acá? ¿Cuál es ese tema? Creo que vamos a un futuro, propiamente por lo que acababa de comentar, de una transición a cero carbono. Es innegable. Vamos hacia allá. Creo que están ahorita en la arena, digamos así, pues varias tecnologías, y unas tienen unas ventajas más que otras. Unas pueden ser de precio, otras pueden ser de operación y otras características.
Ahorita hablábamos de la palabra sustentabilidad y sostenibilidad y todo esto. Yo no me gusta decir electromovilidad, porque tienes muchas opciones, especialmente en el transporte, en el autotransporte. El hidrógeno Exacto. Cuando tú hablas y solo dices electromovilidad, para algunos el significado de electromovilidad, depende quién lo defina, puede incluir o no los híbridos y puede incluir o no el hidrógeno. Entonces, al momento que hablas una transición a cero carbono, creo que es más amplio y va más adecuado a lo que tendría que ser tal vez para el autotransporte en general. Entonces, ¿qué es lo que ves tú en una zona fronteriza, más en una entidad como California, que tiene de los estándares más altos en una transición a cero carbono en el mundo? Híjole, pues por supuesto que ves, y hay varios libros escritos y frases respecto a la diferencia que ves tú en la frontera en Estados Unidos y en México. Ahora imagínate, de las entidades estatales de Estados Unidos, California es la que tiene un avance mayor en términos hacia esta transición a cero carbono en general en todos los vehículos, y Baja California, ¿no? Pues sí vas a ver un contraste, una diferencia más marcada que tal vez lo que veas, digo, tal vez temor a equivocarme, Tamaulipas y Texas, ¿no? Claro, pues va a ser muy diferente. Sí. Ahora, a ver, para entenderlo en plata, si nos llega el futuro y California dice no va a haber un solo vehículo que a través de combustibles fósiles se mueva en todo el estado de California, ¿qué pasa con toda la flota de transfers, burreros y ese rollo? Es la pregunta del transportista. ¿Tendrían que ser eléctricos? Cero emisiones. Para no excluirlos. Cero emisiones. Si tú quieres circular en California, sí. Porque si no, pues no entras. O sea, eso tendría que ver que todas las empresas que hacen transfers en Tijuana tendrían que sumarse a ese esfuerzo. Sí y no. Y aquí es la parte importante donde, y mi reconocimiento al gobierno del estado, al mismo Israel Delgado, obviamente Canacar a nivel nacional, de todo lo que están dialogando, trabajando, porque previendo lo que vaya a suceder en este contexto. Que ahorita el tema de Trump pues vino a dar tal vez un respiro, un poquito. La agenda la aventó para atrás. ¿Qué es el riesgo? Y no sé si también lo entiendo que ibas a platicar con Israel y tal, te comentó ahí. ¿Quién hace el transporte? Porque dices, oye, transfer, sí, pero tanto hay empresas norteamericanas y la frontera es muy diferente a cualquier otro lugar. Porque puedes tener doble ciudadanía, puedes tener una empresa de transporte aquí, puedes tener una en México, puedes tener en los dos lados. Entonces, cuando tú dices el transfer, el mexicano que cruza Estados Unidos o el norteamericano que cruza México, que parecería que es el menor, pero lo que pudiera pasar, Clemente, es que esa proporción, si ahorita es 90 mexicano, 10, que lo estoy inventando la cifra, 90% 10, pudiera empezar a variar. Claro. Entonces, ese es el riesgo que dices, bueno, pero es que a final de cuentas es el mismo empresario que tiene empresa los dos. Sí, pero no todos los empresarios tienen doble ciudadanía. Exactamente. Entonces, el riesgo es quién se queda con ese movimiento y quién se queda con ese negocio. Entonces, lo ideal es, la diferencia de California no es de que, vamos a hacer cero emisiones el transporte. Es una política pública integral en el que se pone como esencia de un nuevo negocio la sostenibilidad. Y se cambia en el sector energético, se cambia en el sector transporte, se cambia en el sector aéreo, portuario, en todo. Entonces, es muy difícil ponerte al tú por tú cuando la política es totalmente integral en California y tienes muy difícilmente Baja California en sí va a poderse poner al tú por tú con una política integral, tan solo por el nivel, aunque Tijuana es el municipio más poblado de México, sí. Pues no es el estado más poblado de México y California por allá anda. Entonces, es muy difícil decir, ¿vas a cambiar todo? No, tienes que ver qué sector es el que se va más impactado por esta política pública nueva en California
y tratar de ponerlo al tú por tú en la parte que va a impactar más. Creo que ahí es, pero es muy difícil hacerlo, aun cuando es una política pública local de Estados Unidos con un impacto internacional, hacerlo en México con un gobierno estatal sin el apoyo de la federación. Entonces, creo que en alguna ocasión lo comenté, pues California es el laboratorio de lo que va a venir a pasar luego entre Arizona y Sonora, Texas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, etcétera, ¿no? Entonces, sí, a mí se me hace muy interesante esto, más en la parte de políticas públicas y ver qué es lo que va a suceder aquí, porque muy probablemente luego se tenga que replicar en el resto de las fronteras. Entonces, va a ser solo para atender el impacto que va a tener en los transportistas mexicanos transfers, o verdaderamente va a ser un cambio en el transporte o autotransporte de la entidad. Eso es una decisión que se tendría que tomar, pero cuando estás hablando en una entidad, en una autorización federal, pues entonces tendría que ser a nivel federal. Yo creo que así lo mencioné en alguna ocasión, desaceleración que tal vez pudiera venir en California, en los avances en la transición a cero carbono, híjole, pues van a dar un respiro, pero es una desaceleración, no es ni un frenón ni un retroceso. Le bajas un poquito la velocidad, pero vas a seguir avanzando hacia ese objetivo y hacia esa meta. Entonces es un buen momento de continuar los trabajos que se ha hecho la Canacar aquí con el gobierno estatal, con las autoridades de California, con los transportistas del mismo California, a ver cómo se va a encontrar esta solución y que la gradualidad en la que se va a ir avanzando, tal vez se cambien las metas o no se han cambiado de California, se puedan cumplir sin que se tenga la pérdida de la generación de empleo en el transportista en México. Ya no sé si es una explicación muy larga, pero una pregunta muy sencilla. Te voy a aventar una de softball. Una de tus, de lo que marcabas agenda en México en la ANPAC siempre todo el tiempo era pues, el tema de la importación de camiones usados de Estados Unidos hacia México. Pues nada más, hay un estudio ahí para ver qué tendrían que hacer con toda la bola de camiones que tienen en California, que tienen combustión, y obviamente uno de los mercados receptores tendría que ser México. Entonces, impactas por todos lados. Mira, el otro día comentaba sobre ese tema, en que tú tienes ahorita el tema, surgió hace un año, si no es que más, un poco más, se trató de impulsar una normativa en México para el tema de las baterías. Y se empezó a trabajar una norma en la Secretaría de Economía que veía desde baterías de un celular, de un juguete, hasta de un vehículo. Y una de las propuestas que alguien hacía decía, no, es que se tiene que hacer cargo de toda la vida útil de la batería. La industria automotriz, para empezar, esta norma se tendría que dividir en una parte de la parte vehicular y otra parte del resto de electrodomésticos, porque no es lo mismo. Claro. Y cuando tú, como industria automotriz, pues vendes un vehículo y luego él lo revende, bueno, ya le pierdes a veces un poco el seguimiento de eso y es difícil que de origen se pueda hacer responsable la industria automotriz del desecho de la batería de un vehículo que va en tercera o cuarta propiedad. Con esa lógica, se hablaba también del tema de los vehículos en combustión interna. Bueno, es decir, tal vez el país donde se usó más el país donde se usó más el vehículo, mayor kilometraje, millaje o lo que corresponda, pues en teoría debería ser donde debería confinarse ese vehículo y tal vez no extenderle la vida en otro mercado, que puede ser México, puede ser Centro, Sudamérica, África, no sé, algún otro país que tenga la parte regulatoria más laxa. ¿Cómo atiendes este tema? El tema viene por una asimetría regulatoria. Si Estados Unidos tiene el estándar más alto, cuando el vehículo tal vez ya no cumpla, y si México lo tiene un poco más bajo, cuando el vehículo ya no cumple este estándar, el precio del vehículo se va al suelo. Bueno, claro. Pero ese vehículo en México pues vale más, sí, claro. porque tal vez no tenga que necesitar ese estándar. Eso es lo ideal para poder combatir, reducir o aminorar
la importación de vehículos usados, tal vez era poner los estándares más a nivel uno del otro. Tanto en la parte medioambiental, que ahora ya está México a la par, si estaba así, pues ahora ya está más cerca que Estados Unidos, como en la parte de dispositivos de seguridad vial estoy hablando, ¿no? Entonces, esa es una forma en la que oye, es que ¿qué haces? Bueno, reduce la brecha entre los estándares. Entonces, cuando tienes, por eso, el mercado de seminuevos entre Canadá y Estados Unidos, no tienes este problema, porque todos tienen el mismo estándar, si no es que habrá algunas pequeñas diferencias, no se vive eso, y la compraventa de seminuevos entre Estados Unidos y Canadá se da sin ningún tema, pero acá en México no. Trata de revender un vehículo usado mexicano a Estados Unidos. Imposible. No sé si imposible, pero muy difícil. Conozco 3 empresas que podrían vender sus camiones en Estados Unidos, pero no. Bueno, entonces, ¿por qué? Tú te dirías la parte medioambiental, pero no. Las regulaciones de seguridad vial de NHTSA en Estados Unidos, de FMCSA, etcétera, tiene que de origen el vehículo estar fabricado con estas características. Te pongo un ejemplo muy simple. El color de los cables del vehículo tiene que ser para ciertas comunicaciones azul. Y si ese vehículo se hizo con un cable verde, ya no entra. ¿Por qué? Porque es un estándar, porque si se incendia el vehículo y llega un bombero, ya sabe que tiene que cortar el cable azul. Pues, o sea, hay un porqué del color. Me voy a un ejemplo muy ridículo, ¿no? Bueno, pero lo que te quiero decir es que no necesariamente es por el tema medioambiental, puede ser todo el tema de seguridad vial. Entonces, tendría que estar homologado totalmente en los criterios para poder de fondo reducir el tema de esto. Hay pasos intermedios que pudiera ahorita solicitar la industria automotriz, pues obviamente para ir aminorando esta parte, porque ya tienes el Euro 6 y el EPA 10. Bueno, entonces nomás hay que aplicarlo en el momento de la importación. Oye, fuiste al CES de Las Vegas hace unas semanas. ¿Qué viste que realmente te haya impresionado? Porque pues luego de repente uno va a las expos y se la pasa en expos y los mismos camiones. ¿Qué viste ahora en el CES de Las Vegas que sí dijiste, ay, güey, esto sí ya? Pues el avión de hidrógeno, ese está entre prototipos y digamos ahí, ya no vi un puesto de vehículos pesados como había estado antes. En la última edición estuvo Peterbilt, Packard, pues el grupo Packard con Peterbilt, Kenworth, ya no estuvo, por ejemplo. Sí había muchos vehículos pesados, había varios tractocamiones, vanes, camiones, pero eran como con otras empresas. Entonces, ¿qué es lo que vi? Oye, vi algo nuevo. Sí, pero no en la industria de vehículos pesados, pero lo que sí se veía eran muchos avances. Había muchas empresas, por ejemplo, Waymo, de conducción autónoma, que tenía lanzamiento de vehículos y con una mejor precisión sus conducción autónoma y con inteligencia artificial. Se hicieron ya su joint venture con una marca en específico, entonces ya se sí. Con esa marca para tener toda la transferencia de tecnologías. Exacto. Entonces, se veían avances, mucha inteligencia artificial que va directamente en la movilidad ligado a la conducción autónoma. Prácticamente todo el mundo habla de hidrógeno, o sea, las tecnologías ambientales no hay una nueva. Son las mismas, nomás que más eficientes, baterías más livianas, con mayor autonomía y espacio más reducido. O sea, muchas mejoras de los productos que ya conocemos o de las tecnologías que ya conocíamos. Eso me llamó la atención, pero no algo en temas de movilidad que, híjole, esto viene a ser un paradigma. No, avances en chips, semiconductores, etcétera, y todo eso, pero no vi un solo caso así específico de eso, salvo el avión de hidrógeno ahí, y había unas cosas así exageradamente disparatadas que luego las pueden revisar. ¿Por qué no se están electrificando las flotas en México? Preguntas. Bueno, son muchos factores, pero quiero que me expliques tu percepción. Una podría ser pues, el factor económico, que pues, todavía están muy caros, etcétera, etcétera. La otra puede ser la disponibilidad. Yo veo las cifras de AMPA cada mes. Y pues sí, te dicen creció un 20%, pero porque se le dio uno más. O sea, ¿por qué esa vez que nos vimos todavía en NTP, pues ya estaban ahí los camioncitos de Bingo y de Marinela y todo este tipo de cosas?
¿Por qué? Porque todavía estamos tardando tanto. ¿Es la disponibilidad del precio? Son las variables que ya comentaste. Por supuesto que es la inversión inicial, siempre. Es el tema de la capacidad de que si voy a poder conseguir la estación de carga eléctrica, si CFE me da la autorización hoy, cuánto tiempo se va a tardar. Es cierto temor, el desconocimiento, oye, cuánto va a ser la autonomía del vehículo, si me va a funcionar, ¿no? ¿Dónde lo voy a cargar? La inversión inicial de la carga, o sea, de la estación de carga y todo. Yo decía la misma pregunta aquí en California porque tampoco va el avance que tú, digo, los puertos, el dryage que le dicen en California, el problema que hubo tiene que ser eléctrico cualquier camión nuevo que entre a la flota. Esos son la punta de lanza. Yo te diré poner los ojos en lo que va a pasar ahí. El transporte público creo que también ya va muy avanzado. Pero no es obligación como lo es para el dryage, porque el transporte público siempre está mucho más regulado y tiene más incentivos de otras cosas, el escolar y etcétera. Entonces, en la transición a cero carbono y las tecnologías, ¿y por qué? Un temor que me llamó la atención de aquí el transportista norteamericano, que debe ser el mismo en México, es precio de reventa, especialmente en carga. Oye, compro un eléctrico, sí, y en 6, 8 años, ¿en cuánto lo voy a poder vender? Híjole, no hay muchas empresas que tengan un vehículo eléctrico en México con 6, 8 años y apenas los vamos a empezar a ver. Están los híbridos y todo esto, pero entonces hay un temor en la ecuación del negocio de inversión inicial y precio de reventa. Eso lo están viviendo mucho transporte y me lo dijeron distribuidores de vehículos pesados de California. Híjole, es que el transportista pues no saben cuánto lo va a poder revender. Entonces parte de la parte económica que tú dices. Entonces, y lo otro es pues el mismo peso, la autonomía y todo esto. Por eso va a ser el avance va a ser en reparto y distribución, que es más liviano, que no recorre tantos kilómetros, etcétera, etcétera. Va a ser más rentable antes que esto. Y al igual que sucede en las empresas de transporte y sucede en la industria automotriz, también va a depender de los compromisos individuales de cada empresa. Tú puedes ver Bimbo, que tiene ciertos compromisos y avanzó y se trajo una marca, etcétera, y desarrolló su propio vehículo, pero no lo ves en los tramos de largo recorrido con un eléctrico. Por supuesto. Porque dices, pues no te dan los números. Bueno, entonces, conforme vaya siendo más rentable y todo esto. Volviendo al tema del CES 2025, por eso muchos de los avances son para hacerlo más rentable. ¿Cómo? Más liviana la batería, más barata y con una mayor autonomía o capacidad. Entonces, conforme vaya mejorándose la batería, que va a ir mejorándose, va a ir poder crecer de las configuraciones de clase 2, 3, 4 a 5, 6, 7 y 8. O sea, vas a ir viendo cómo crece. Sí, porque una solución técnica en clase 8 pues es el hidrógeno, pero no es rentable todavía. Entonces, ahí vas a ver cómo van a ir creciendo la eficiencia en cada una de las tecnologías y vas a empezar a ir a verlo. Yo pondría mucha atención en lo que va a suceder en el dryage en California, los tractocamiones de dryage, porque conforme vayan avanzando y encontrando soluciones a eso, luego se va a poder ir replicando en tractocamiones tal vez de más largo recorrido y la parte regulatoria, incentivos y todo esto, ¿no? Oye, dicen los que saben que si quieres aprender de camiones eléctricos tienes que voltear a ver a China. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Ya volteaste a ver a China porque, vamos, entiendo la tendencia que está en Estados Unidos y todo este tema, pero los que saben dicen que allá están arriba de todo. Pues es el mercado más grande del mundo. No sé si has visto una gráfica que ponen países en los que China es el principal socio comercial en el mundo. Y salían pintados hace 20 años X. Y al ratito era una mancha mucho mayor, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos no ves el intercambio de batería o el battery swapping. Que le quitas la batería y le pones otra batería y se cambia inmediatamente. Inclusive en el CES había un celular swapping que le cambiaba la batería del celular, algo así. Por ejemplo, ese es algo que le está apostando China. ¿Por qué? Porque resuelve el tema del tiempo de carga y en 1 minuto, 2 o 3 ya cargas el vehículo al 100% con un vehículo eléctrico. No resuelve el tema del peso de la batería, no resuelve el tema tal vez al 100% de la autonomía o etcétera. Pero es suficiente en tiempos. Sí. ¿Qué creo yo
y esto va a estar interesante verlo ahorita con esta administración nueva aquí en Estados Unidos, China le empezó a apostar a este tema 10 años, si no es que más antes que otros países del mundo. Entonces, por supuesto que lleva una ventaja, pero hay que ver qué políticas públicas se ponen aquí en Estados Unidos, Norteamérica, la renegociación del TMEC y todo esto, porque no se van a quedar de brazos cruzados respecto a la China. Sí, me llamó mucho la atención en la discurso de toma de protesta de Trump, que dijo, burn, baby, burn, ¿no? O sea, decir, quemen los hidrocarburos, es lo que quiere decir, híjole. Pero no vas a poder dejar libre que China, Europa o el que sea, otro país de asiático, se vuelva el... Entonces, sí va a tomar algunas, creo yo, acciones en temas de hidrocarburos, pero no puedes descuidar el tema de transición a cero carbono. Aun cuando el discurso pueda ser uno que tal vez sea más por un tema electoral, yo creo que van a seguir avanzando en promover tecnologías. No por nada está Elon Musk ahí de asesor del presidente. No, o sea, no creo. De todo, juntos. Yo manejo un Tesla ahorita, yo no veo que Tesla empiece a fabricar vehículos de hidrocarburos por una política pública que se mencionó ahí, por algo está ahí. Bueno, es que si algo ha caracterizado a Trump es su inconsistencia. Entonces puede tener a Elon Musk a un lado y decir lo que está diciendo y a nadie le sorprende. O sea, no es sorpresa que haga ese doble discurso a veces y luego se decante por una. Pues no sé si inconsistencia o no, pero es a la audiencia de la que le está hablando, ¿no? No. Entonces, por un interés, no es lo mismo decir, oye, estás en época de elecciones, ya estás en transición, estás de gobierno, pudiera cambiar o mesurarse o cambiarse un poco el tema del discurso, pero... Y no olvidar que son regulaciones también muy locales, o sea, por mucho que Trump decida que burn, baby, burn, no va a decir, señores, ya cambiamos nuestra estrategia, vamos a... Por ejemplo, pero está la parte de que, a ver, California no solo regula California pide un waiver que se le llama al gobierno federal, específicamente la EPA, en la que la autorizan a poder poner regulaciones más estrictas que las federales. Y al mismo tiempo que es digamos, política pública de aire limpio de los 70s, que donde está esta parte regulatoria, varían, no me acuerdo si iban en 15, 17 entidades que siguen las políticas públicas de California. En vehículos, eso es en ligeros y pesados. En ligeros es más que en pesados. En pesados, no me acuerdo si último eran como 11. Curiosamente, las 11 entidades que siguen en la California en esa política, todas ganó Kamala Harris. Entonces, dices, pues ¿es un tema electoral o es un tema económico? ¿Es un tema, político electoral o medioambiental? Pues no sé. Sí. Oye, hay una percepción aquí entre los distribuidores en México, precisamente regreso al tema de China y a los eléctricos, que la gran oportunidad de ganar mercado de las marcas chinas está basada en la electromovilidad, o en conseguir camiones eléctricos o híbridos que tienen esa facilidad de resolver algunos problemas. Algunos distribuidores ya apostaron a marcas de estas características pensando en que van a, de alguna u otra manera, diferenciarse, porque si hoy por hoy pones un tractocamión con un motor Cummins y otro chino, se decantan por el cascarón, ¿no? O sea, no, vamos por el Kego, vamos por el International, vamos por el Freightliner, y no te vayas por el chino, por el Fortón, por el... Y en el caso de los eléctricos, ahí sí hay una diferenciación, ¿no? Por ejemplo, hay una flota por ahí de BYD en México que todavía está ahí en cortito, lo que tú quieras más. Es una diferenciación. Entonces, hay una oportunidad, un nicho de mercado que sí dicen, bueno, si los estadounidenses o los trompudos no le meten a esta situación, por ahí se van a meter los chinos y se van a diferenciar. ¿Tú qué piensas? El tema de China, digo, es más amplio y tal vez esto lo voy a ir. Hay algún ejemplo que uso yo y lo explico y ya luego lo comento. ¿Cuál es la empresa establecida en México que importa más vehículos de China? ¿Será BYD?
de China. Empresa establecida en México que importa más vehículos fabricados en China. Para no... ¿Será un tractocamión? General Motors. General Motors. Bien. Es la que exporta más vehículos mexicanos al mundo, porque el otro día dije, no, a ver, déjame aclarar, no tengo nada en contra de General Motors, nuestro amigo Paco ahí. Pero eso te pone un ejemplo de que tienes que hacer negocios con China. No, bueno. Entonces, ya sea con componentes, etcétera. ¿Qué pasó? Pues ahorita hay otro tipo de, aquí en las últimas semanas, General Motors están en los medios por otros motivos ahí, pero ¿qué sucede? Pues tú compites en precio, compites en muchas características, entonces tienes que buscar soluciones que te hagan más competitivo. Entonces, si tú quieres, yo no conozco ninguna empresa de vehículos pesados en México de origen asiático que esté fabricando marcas chinas para exportar a Estados Unidos. No, hay que entender. Pero todas traen componentes chinos. Pero todos son joint ventures. O sea, cualquier persona que ve a un camión Fotón ve a un Mercedes-Benz. O sea, son joint ventures. Sí. Es que es como este nuevo conglomerado de camiones, por lo que es Traton, por ejemplo, en donde dices, ¿pero cómo? O sea, Scania y Volkswagen son lo mismo, pero también tienen marcas chinas. Es que hay que entenderle desde el origen por qué están haciendo estas cosas. Y ya las marcas no están nacionalizadas, están internacionalizadas y las tecnologías también. Y mucha del corporativo, del holding, de la marca grande que tiene todas las marcas de acá abajo, tiene inversiones en todos lados, tecnologías en todos lados. Ahorita tú dices, en alguna ocasión me tocó ir a alguna reunión y estaba un embajador y platicando con él me decía, híjole, es que a veces uno va a impulsar pues la industria de tu país. Y llegó a México y le dijo a alguna autoridad, le dijo, oye, es que vengo pues a proponer o impulsar pues obviamente pues la industria automotriz de mi país y todo, pero entonces se queda hasta el mismo el embajador dijo, híjole, pues sí, nomás que las plantas no están en mi país, están en otro país y los componentes y el diseño, o sea, pues ya es global todo, ¿no? Estoy haciendo el branding. Sí. Se va a poner muy interesante lo que viene ahora con la renegociación del TEMEC, forzada o no, que se vaya a adelantar o no. Bueno, pero tú estuviste en el famoso cuarto de al lado de la última negociación del TEMEC hace algunos 2 años. Y pues obviamente sabes cómo es ríspido y cuando regresas y no se pudo, sí se pudo, ahora los que izquierda. ¿Qué ves que viene? Pues porque va a estar más duro. O sea, al final de cuentas viene... Pues lo mismo bueno, a ver, no es lo mismo, es otro contexto y todo, pero en esencia, ¿qué puede pedir Estados Unidos? Mayor contenido nacional de Estados Unidos. ¿Qué puede pedir México o algo? Pues que en lugar de que sea nacional, sea regional y que se fortalezca la región, no solo el país. Estados Unidos, venderle los componentes a México ya no estar comprando cosas de China para poder hacer lo que le llaman contenido de integración regional, digamos, exacto. Del producto. Creo yo que ahí va a estar el tema, porque cada quien va a querer jalar agua para su molino, pero a final de cuentas creo que deberíamos de fortalecernos como región, aunque muchas de las declaraciones y comentarios últimamente no parecieran que van en ese sentido. Creo yo que eso es lo que se va a variar. ¿Cómo diferencias tú, y fue la negociación anterior, el valor de contenido regional del local? Fue cuando se inventó esta parte del valor de contenido laboral. Exacto. Que solo es contenido de Estados Unidos o Canadá ligado al salario por hora que puede tener un trabajador en alguna línea de producción de una planta automotriz. Entonces, vas a ver, de repente se inventa otro cálculo que pueda, así como es el contenido laboral, pueda incluir este contenido que solo sea Estados Unidos. No sé, creo que México tiene que buscar, si se van a variar esto, que sea regional y que no sea obviamente el laboral. O México, no sé si empezará obviamente a también tocar los temas de migración, que ya no son de industria automotriz, todo, bueno, entonces o sea, muy interesante, pero al mismo tiempo no puedes crecerlo tanto si luego no vas a ser competitivo con otros productos de otros países de origen asiático. Entonces, híjoles,
tienes que encontrar es sentarse, echarle números, todas las industrias. No, con cabeza fría. Sí, y ver todo lo que... va a ser diferente vehículos pesados que vehículos ligeros. Creo que la negociación, cuando tú dices automotriz, la gente no piensa en un autobús, en un tractocamión, piensa en un carro. No. Y sí es y piensas en un carro. Pues entonces, ¿qué va a ser un tema? Pues tratar de diferenciar lo que es propiamente del tema de carros a lo que es diferente el tema de vehículos pesados. Por eso los tiempos de implementación del TMEC en vehículos pesados son diferentes a los de los automóviles. Los del automóvil fue de inmediato y en determinado número de años, 3 o 5, ya llega hasta el límite. En pesados no, hasta el 27 se avanza el 70%. ¿Por qué? Porque va ligado, volviendo al tema, a las condiciones de regulaciones de medio ambiente. Claro. ¿Por qué? Porque en el 27 iba a haber cambios en regulaciones de medio ambiente, en el 24 iba a haber cambios de regulación de medio ambiente y así. Entonces, creo yo que son diferentes, pero en este caso los dos están en la misma charola y del cajón de negociación. Sí, los juntos, sí va a estar. Entonces, ahí hay que ver cómo se puede diferenciar. Fuerte, ¿no? Digo, viene esta planta en Nuevo León de Volvo, en fin, cosas interesantes que les cambian mucho el esquema. Creo que no solo es cómo cada quien busca su contenido nacional, es lo mismo que se dijo hace algunos años, sino que sea más regional, pero ojo, no enfocarte solo en el tema de hidrocarburos o combustión interna, sino que viene el tema de transición a cero emisiones, entonces tienes que tener los dos en la estrategia y encontrar un balance de que no inclinarte tanto para que vayas a desacelerar lo de transición a cero carbono o viceversa, ¿no? O sea, es un balance entre todo. Oye, ya por último, eres consultor, te autodenominas consultor, ¿no? Pues tengo una empresa registrada de consultoría. Es lo que haces todo. ¿Qué haces y a quién les sirven tus estudios, tus análisis? ¿Hacia qué están dirigidos? Okay. ¿Qué estoy haciendo ahorita? El tema de consultoría, de movilidad sostenible, es apoyo principalmente a industria automotriz o de autotransporte. Algunos de los clientes han sido temas desde o tractocamiones o de política pública, pero todo lo que sea relacionado con la industria automotriz y del autotransporte podrá ser hasta parte de lo que se hace en nearshoring, de establecer una empresa necesita hacer ciertos procesos, mucho tema con autoridades, por la parte de que, pues aunque soy ingeniero industrial, tengo maestría en administración pública, todavía no me quito esa otra parte de la cachucha. Entonces, esta parte regulatoria, la parte de análisis de políticas públicas, impacto de regulaciones que se puedan tener, o temas de industria automotriz en general, depende de la marca del vehículo, no solo es para vehículos pesados, aunque es con lo que más he trabajado, pero es pues toda la gama de industria automotriz. Entonces, es lo que estamos. Eso te estás haciendo ahora. Principalmente en México y obviamente pues empezando en Estados Unidos, pues ahí picando piedra más despacio en Estados Unidos, pero también participamos en unos procesos de licitaciones de estudios en Estados Unidos, entonces con un fee aquí y otro allá. ¿Nunca he escuchado lo que le llaman grants? Que son los que te pide el gobierno de Estados Unidos y tú puedes meter ahí estudios y hacer recursos para... Participamos en unos, todavía no estamos trabajándolos exactamente de los grants de esos, pero sí hemos participado en algunos proyectos en Estados Unidos. Tengo una empresa estable, es Mobility Sustainable LLC en Estados Unidos y en México. Si tú revisas movilidadsostenible.com, pues bueno, movilidadsostenible.mx, porque la .com es una empresa colombiana y me lo ganaron. Y ahí encuentran tu información. Sí, ahí pueden tener en movilidad de cualquiera de las dos, o Miguel Elizalde, Elizalde L en mis redes sociales ahí, que tratamos de seguir. Porque has andado... Pues andamos de emprendedores, que tú lo conoces, entonces siempre en AMPAC, en autoridades, antes vidas previas. A ver, en Guadalajara te vas a dar la vuelta, ¿va? Pues ya tengo reservado boleto de avión y hotel, esperemos que sí. Perfecto. Pues como siempre, un verdadero placer platicar contigo. La verdad es que
una gozadera, no más porque estas cosas tienen que terminar en algún momento, si no se vuelven eternas. Pero qué interesante volver a platicar contigo sobre estos temas que nos apasionan a todos, que es qué va a pasar en la industria de los camiones, lo que viene, lo que tenemos todavía pendiente por sacar. Y pues para una industria que definitivamente va a seguir dependiendo mucho de esas cuestiones que trabajaste durante 12 años. Felicidades por tu nuevo emprendimiento. Te deseo la mejor de las suertes y como siempre vamos a seguir en contacto. No, con mucho gusto, Clemente. Seguimos ahí en contactos y ojalá sea antes también de Expo Transporte. Ahora me va a dar gusto ir a Expo Transporte sin el estrés que tuve por los últimos 12 años. Espero disfrutarlo como lo disfrutan los transportistas. Ojalá que sí, la verdad. Y aprovechamos a todos para invitarlos que ya vayan a agendar su visita. El otro día entrevisté a Alejandro precisamente para allá que empezamos a decirles a todos que luego andan buscando hoteles y no hubo tiempo para hacerlo. Va a estar muy interesante, va a ser un gran evento y espero verte antes. Sí. Sí, vemos la agenda de dónde hay ferias. Viene la ACT Expo en Anaheim. Pues. Creo que es los 1 de abril, por ahí más o menos, que es precisamente... Creo que ahorita es el evento de Estados Unidos que impulsa más las nuevas tecnologías de transición a cero carbono. Tiempo recuerda que Deutsche Messe quiso hacer el NACB, el North American Commercial Vehicle. Me acuerdo que yo te mandaba videos de tu evento. Se llegó la pandemia y ya no se siguió, pero era el evento que seguía. Pero bueno, vamos a ver si nos vamos allá cerca del ratón Miguel. Con mucho gusto. Muy bien, pues muchas gracias Miguel. Claro. Bueno, gracias a todos ustedes el día de hoy por haber estado aquí en Transpodcast. Ya saben, la mejor y la mejor información del mundo del transporte la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos.